Muy buenas amigos, ¿qué tal? Miércoles 14 de julio, un día más en el Santiago Bernabéu. Vamos a arrancar con los avances que están produciendo en la remodelación de la Casa de Todos los Madridistas. Vamos a fijarnos en la parte superior de la torre. Ya están desmontando la estructura que colocaron ahí para picar toda la losa de hormigón, y si subimos la mirada, ahí podemos ver cómo está esa grúa de color amarillo. Están trabajando en el interior del segundo carretón que van a bajar, y aquí a mano derecha podemos ver a la grúa que vimos ayer cómo la estaban montando. Esto lo montan y desmontan en cuestión de horas, es una auténtica barbaridad. Y además he visto cómo están trabajando en los paneles de encofrado ahí abajo, que los van a subir dentro de nada a lo alto del torreón. Ahí veis cómo le están impregnando por la parte interior con algún tipo de aceite, y eso debe ir situado ahí arriba. Echamos un vistazo también a la estructura, a los andamios que están creciendo sobre el skywalk en la nueva cubierta del fondo norte. Ahí lo podemos ver. Y bajamos la mirada, siguen retirando más casetas de la zona del fondo norte. Os dejo unos segundos que disfrutéis de esta vista panorámica del cruce de Rafael Salgado con Padre Damián, y nos vamos a pie de calle a dar la vuelta completa y acceder al interior del estadio. Vamos bajando por Padre Damián y quiero dar la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es Aguadewu. Aquí me lo has puesto complicado, amigo, así que nada, muchas gracias por haberte hecho miembro premium y por apoyarme para seguir haciendo este tipo de contenido. Y si quieres hacerte miembro premium del canal, botoncito aquí abajo de unirte y pasa a disfrutar de todas las ventajas premium que ofrecemos. Estamos frente a la Torre D, aficiones visitantes. Vamos a comenzar a bajar por Padre Damián, y aquí están jugueteando con los paneles de encofrado que hay que colocar ahí arriba, a lo alto del torreón. Vamos a fijarnos también si hay algún avance en la ejecución de la estructura del nuevo edificio lateral este. Ahí podéis ver cómo ya han colocado el descansillo que faltaba, lo hemos visto durante los últimos días. Ahí lo tenéis mejor. Ya habéis visto cómo van sobresaliendo de menos a más a medida que vamos ascendiendo. Vamos a fijarnos en el ritmo que llevan en la parte superior. Ya han colocado las placas del forjado colaborante en la última planta de momento que hay en esa zona. Desde el otro lado os decía que estaban trabajando en la parte superior del carretón de la cercha número 1, el último que queda de esta mega cercha por bajar. Vamos a subir, y ahí fijaros cómo tenemos a un operario trabajando en la unión del carretón, del cubo, con los cartabones invertidos que hay en el tramo superior de la mega cercha. Además, aquí veo que están metiendo maquinaria para la zona interior de los torreones. Por cierto, me habéis preguntado qué altura van a tener, y creo que van a tener entre 10 y 12 plantas de altura. Aprovechamos la jornada de puertas abiertas en Padre Damián para asomarnos. Vamos a hacer zoom a la parte alta del torreón. Fijaos que ya han retirado la mayoría de los paneles de encofrado de ese nuevo nivel, y le queda uno más. Siguen asomando armaduras en espera en la parte superior, y queda un nuevo panel por quitar en ese tramo de ahí. Seguramente ahora, cuando vayamos por el fondo sur, lo veremos mejor. Plano general, contemplamos la fachada del lateral este. Allí el carretón, que dentro de muy poquito va a desaparecer. Les han entrado las prisas. Y van a toda leche en la obra. Por cierto, fijaros en la cantidad de grúas y el tamaño que tienen absolutamente todas, ¿eh? Nos asomamos a la futura plaza peatonal de Sagrados Corazones. Vemos este plano general, avanzando los trabajos poco a poco. Creo que ya hormigonaron el tramo final de la fase 2 que quedaba. Mañana, si tengo tiempo, antes de irme de vacaciones, trataré de subir ahí arriba para dejaros un último plano. Pero tranquilos, que me voy solo un par de días, ¿eh? El lunes, martes vuelvo a estar con todos vosotros. Avenida Concha Espina, os muestro lo que os comentaba antes. Ahí están los paneles de encofrado que ya están retirando, y además veo el gancho por ahí arriba, y dentro de muy poquito va a desaparecer. Además, a los pies de la torre A podemos ver las últimas piezas del que era el cubo que estaba sobre el carretón, en esa parte superior, ahí junto a esa plataforma, y que lo han desmontado. Yo pensaba que lo iban a reutilizar, y nada de nada. Fijaos la gran cantidad de movimientos de piezas que están
realizando. Yo imagino que esto para los gruistas, la cercha de la antigua cubierta de Padre Damián debe ser un incordio estar constantemente pasando las cosas por encima de ella. Ahí tenéis otro punto de vista de las piezas que las han cortado del cubo amarillo. En la fachada del fondo sur siguen los cambios, toda esa reestructuración y remodelación de las galerías internas del estadio. Subimos la mirada, hacemos zoom a la parte superior donde han aparecido los andamios antes que en el fondo norte, y ahí podéis ver ya la gran cantidad de listones de color blanco que tienen colocados, y estos listones, como ya visteis en el fondo norte, van a ir completando todos los salientes de los tramos superiores de la cubierta. Vamos a acercarnos a la Torre B a ver los cambios que están produciendo en la demolición, y ya desde aquí ya estoy apreciando cambios significativos. Solo queda el tramo central de la losa, hacemos zoom y ahora nos acercamos un poquito más. Ahí lo podéis ver, ya muchísimos agujeros en los que se pueden ver el cielo a través de ellos. Plano de la Torre B. Vamos a subir ahora por Paseo de la Castellana, por allí, a ver qué cambios vemos en las dos megacerchas. De momento nos centramos en esta nueva Torre B. Vamos a hacer zoom a la parte superior de la antigua. Ahí lo vemos, como siguen retirando esos tramos de hormigón. Son piezas realmente enormes, y ya habéis visto que solo les queda por picar el tramo central. Con respecto a la nueva Torre B, bajamos, vemos los paneles de las barandillas, y aquí es que tengo la sensación que llevan bastante tiempo sin avanzar, y si van avanzando lo van haciendo muy poco a poco, ¿eh? Tenemos este camión con piezas que no sé si llegan o se van. O sea, yo creo que se las van a llevar a otra parte. Ah, no, mirad, eran esas de ahí, las que habíamos visto durante los pasados días. Vistazo a la mega cercha y al carretón en la parte superior de la cercha del fondo sur. Ahí lo tenemos, ya han subido esas piezas con los semicírculos en la parte superior que sirven para los cables de lizado. Eso, los que ya sois veteranos en el canal lo sabréis. Y ahora enfocamos a la megacercha número 3, que según ha apuntado el nuevo Bernabéu debería izarse entre los días 22 y 23 o 21 o 22 de julio. Entre esos días, ahora me baila ahí un día, deberían izarla. Y si os fijáis, todavía faltan por colocar los tensores que cuelgan de la pieza amarilla hacia la cuna. La cuna es la pieza amarilla que hay debajo de la cercha. Fijaros aquí cómo tienen las cadenas que unen los carretones entre sí cuando estén una vez izados, y también tienen las piezas negras, las rótulas esas que deben ir enganchadas ahí. Me he venido ya directamente a la parte alta de la Castellana, casi frontal a la nueva Torre C, y la antigua, que está también en proceso de desmoronación. Y quiero que os fijéis en lo poquito que les queda a la megacercha número 4 para completar ya el tramo superior de la misma. Veo que van instalando esas piezas que van uniendo en el plano superior las dos hileras laterales. Os hago zoom, ahí veis una, otra, ese tramo de ahí les falta, pero por ahí veis ya todo el entramado de piezas metálicas. Nos movemos, invocamos ya fondo norte, hemos dado la vuelta completa, plano general de las megacerchas. Espectacular, como la megacercha número 4 ya se va poniendo a la par que la 3. Colocación de paneles en la nueva Torre C. Enfocamos a la parte superior, vamos a la losa de hormigón de la antigua Torre C. Vemos cómo va cogiendo el mismo aspecto que su hermana gemela en el fondo sur. Le queda todavía por desmontar parte de la pequeña corona metálica en el tramo a la izquierda, pero ahí vemos a través de la malla ese robot que se va encargando de picar toda la losa de hormigón, y después irán cortando los tramos de la circunferencia exterior para ir bajándolos. Qué barbaridad la gran cantidad de piezas que tienen en espera en el fondo norte, ¿eh? Es una auténtica barbaridad. Creo que me voy a quedar aquí para analizar los trabajos en el fondo norte.
Vemos ahí al fondo la retirada de nuevas casetas, van a ir retirándose todas, como ya sabéis, no hay ninguna novedad, pero vamos viendo el avance de su desmontaje y traslación a la zona de Castellana. Y vemos la fachada, subimos y vemos a los operarios trabajando en la estructura de andamio sobre la Skywalk. Y con este plano giramos, volvemos sobre nuestros pasos y las próximas imágenes, salvo que haya algo muy interesante, serán ya desde el interior del estadio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo YouTube Short. Este miércoles 14 de julio, muchos trabajos en el exterior, en la demolición de las torres, en la conformación de las nuevas cerchas en el exterior, pero sin lugar a dudas lo que te va a sorprender es cómo está quedando el interior del terreno de juego, así que te recomiendo que hoy no te pierdas el vídeo completo con la vuelta exterior y las imágenes del interior, además del vídeo en detalles de 4K, porque fijaros, está apareciendo nuevos tramos hormigonados en el interior del estadio. Espero que os estén gustando esta nueva serie de vídeos, como podéis ver, muy cortitos, resumidos al grano, para que no te pierdas ninguno de los detalles que está ocurriendo. Y si quieres muchísima más información, te emplazo a que vayas a ver el vídeo completo que está a punto de publicarse en el canal. Así que ya sabes amigos, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Hasta la próxima, madridistas. Bueno amigos, pues ya estamos en el interior de la casa de todos los madridistas. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas ninguno de los vídeos y directos que hacemos durante la semana. Hoy hay muchísimos cambios que comentar, vamos a pasar a hacer un recorrido de todos ellos, pero ya os digo que lo más gordo está ocurriendo en aquella esquina. Por cierto, hoy quiero saludar a un suscriptor que se ha venido desde Barcelona a ver las obras, se llama Juanjo. Una a la Madrid, una, dos y tres, a la Madrid, eso es. Pues nada, un crack, se ha venido solo a ver las obras, ha venido por la mañana en AVE y ahora a las 9 se vuelve en avión para Barcelona, un auténtico crack. Pues mira, como os iba contando, lo más espectacular hoy está ocurriendo en la zona norte del terreno de juego. Fijaros que ya han comenzado a hormigonar, os voy a emplazar a que luego veáis el vídeo de los detalles en 4K, porque seguro que esas actuaciones os dejan cosas muy interesantes. Ya veo que llevan realizado gran parte del drenaje de esa viga, esa zona que va albergar el sistema de drenaje. Llevan 1, 2, 3 y han empezado con esta cuarta zanja de aquí. Ya tienen armaduras ahí conectadas y luego cuando esté más en tribuna y pueda echar un vistazo a esa zona, me fijaré a ver si vemos esas piezas que van conformando los canalones, que iba a decir canelones, los canalones para la recogida de aguas. Vamos a ir recorriendo toda la zona de la losa de refuerzo del túnel de Adif. Ahí tenemos la grada abatible, se empiezan a acumular una gran cantidad de ferralla en esa zona. Volvemos a subir y en la zona más pegada a la parte del palco de honor, en el interior, veo que ya están asomando unas armaduras. Voy a haceros un zoom un poquito más cercano en esa zona. Ahí las podéis ver. Ahí tenemos la salida del túnel de vestuarios. Y vemos la zona de muretes. Ahí la vemos recorriendo toda la parte alta del lateral este hacia el córner. Veo unas piezas metálicas de color blanco que están acopiadas en aquella esquina. Luego lo veremos en el vídeo de 4K, todos los detalles. Y fijaros porque están colocando en el interior del foso una de esas nuevas enormes piezas metálicas. Son estas que van por aquí, ahí las podéis ver. Ya han instalado dos y ahora están instalando la tercera. Además quiero que os fijéis también ya en el tramo completamente hormigonado hasta esa zona de las ménsulas, y por allí que ya han colocado los paneles de encofrado hasta el final y se ve manchado de gris, o sea de hormigón, toda esa zona. Dentro de muy poquito habrá más movimiento. Vamos a ir recorriendo también la zona del interior del foso. También quiero que os fijéis en esas uniones intermedias entre las grandes armaduras ya han hormigonado. Ayer en el directo veíamos que están metiendo la bomba de hormigonado, que la vemos ahí recogida, está de color blanco. Vimos cómo la estaban metiendo por ahí. Yo me pregunté si estaban hormigonando algún tramo o qué pasaba. Pues efectivamente ya tienen por lo menos ese tramo completamente hormigonado, y estos dos de aquí se ve el hormigón más oscuro, así que está más reciente. Fijaros la gran cantidad de movimiento que hay en el interior del foso, mucha maquinaria, siguen las guras metiendo una gran cantidad de material, y me voy a acercar
a esta zona de aquí, porque están trabajando con esta pequeña retro la retirada de tierras. Ahí tenemos al dumper y no sé por qué me da a mí que dentro de muy poquito, por lo menos ese esquinazo va a estar retirado. Yo creo que a la rampa esta de acceso al interior del foso le queda muy poco. Además, si subimos también la mirada hacia esta zona, ahí lo podemos ver, han hormigonado los tramos finales del murete en la cueva. Por cierto, quiero que os fijéis también en la grada de tribuna del fondo sur. Allí están cortando más tramos de grada. Es increíble el destrozo que estamos haciendo en ese córner del fondo sur. Vamos a hacer un recorrido rápido a la parte de la cubierta. Ya sabemos que están trabajando en la retirada de aquel cubo y de aquel carretón. Habrá que estar atentos a ver si lo retiran hoy, porque había bastante movimiento en esa esquina, y sigo viendo a operarios trabajando en la unión de la cercha número 2, hacemos zoom, ahí arriba, y por ahí entre medias de los hierros podemos verles, quizás estén trabajando en los últimos aspectos referentes a la unión de la megacercha número 2 de rodadura con las cerchas norte y sur. Ahí vemos la unión del fondo norte. Y echamos un vistazo, bajamos la mirada, vemos como poquito a poco comienzan a desaparecer las piezas metálicas del córner noreste y la estructura del torreón, que poquito a poco sigue ganando metros de altura esas piezas rojas en el interior de la torre, de los palcos VIP, de los antiguos palcos VIP de cristal. Me parece increíble la velocidad que llevan. Además, fijaros también en el siguiente tramo del terreno de juego, ya lo han dejado completamente liberado. Ahí tendrán que realizar trabajos de nivelación y compactación del terreno. Me estoy fijando así por encima de la cámara un momento a ver si encuentro a la máquina que se encarga de la redistribución de la tierra y a la compactadora, pero no, creo que están aparcadas fuera en la Plaza Sagrados Corazones. Pero bueno, toda esa zona de ahí, dentro de muy poquito, me atrevería a decir que esta semana, y me va a pillar fuera, vamos a poder ver cómo comienzan a avanzar en ese tramo medio del terreno de juego. Pues ahora ya han terminado con la instalación de esa tercera enorme pieza en el interior del foso. Poquito a poco, cada hueco, uno sí, uno no, van a ir apareciendo esas enormes piezas ahora mismo en la zona hormigonada. Ahí veis ese hueco, este otro de aquí. En los que no hay esas placas cuadradas, ahí irán apareciendo. Y nada más, amigos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer estar un día más con vosotros siguiendo el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Os animo a que no os perdáis luego el vídeo en 4K con los detalles más cercanos. Os lo dejaré enlazado aquí al final del vídeo. Ya sabes, amigo, si eres nuevo en el canal y te gusta el contenido que hago, suscríbete y activa las notificaciones. Y si me quieres apoyar en el contenido del canal, hazte miembro premium y nos estarás ayudando a seguir mejorando el contenido. Nos vemos en próximos vídeos madridistas. Un saludo y ¡Ala Madrid! Hasta la próxima.